Carolina, ¿cómo es para usted este escenario en el que el Frente Amplio aparece bastante despegado en las encuestas? Y Ujú. por un lado que dentro de la interna del Frente Amplio, usted aparece, en algunas al menos, con una leve ventaja. ¿Cómo también lo vive en lo personal? Mira, en realidad eh, eh, he ido aprendiendo que esas cosas hay que tomarlas como insumo, pero no son determinantes. La verdad que yo vivo la política con mucha intensidad, mi trabajo lo vivo con mucha intensidad. Este, y a ver cómo te lo explico. Está bueno porque me das una oportunidad de... A ver, yo hice la campaña por las internas, perdí esa elección interna. A la semana estaba militando por el Frente Amplio para que Daniel ganara la presidencia. Después metimos todo lo que pudimos en esa campaña y bueno, perdimos la elección nacional. Y yo al otro día estaba visitando un comité de base de vuelta. En ese marco, digamos, la verdad que una encuesta no me mueve la dirección de cómo tengo que dedicarme a la política. Ujú. Este, Son insumos, pero no son el timón de mi estrategia. ¿Cree que de alguna manera esta elección departamental, no solo en Montevideo, sino también en todo el país, puede funcionar como un plebiscito sobre la gestión del Poder Ejecutivo? Bueno, espero que no, porque tenemos un gobierno nacional que en el aspecto sanitario ha conducido bien la pandemia, ha apoyado fuertemente en un sistema nacional integrado de salud que generó el Frente Amplio, que generaron los gobiernos del Frente Amplio, y también apoyado en otra serie de pilares, las telecomunicaciones que generamos, y también en la responsabilidad y solidaridad de nuestro pueblo. Y que por suerte, y yo creo que de manera adecuada, se apoya en un grupo de científicos para escuchar asesoramiento. Pero por el otro lado, en términos económicos y culturales, no escucha a la Universidad de la República, no escucha a la academia. Y la verdad que hay muchos gobiernos en el mundo tomando distinto tipo de definiciones en términos económicos y sociales, y todo parece indicar que las definiciones en ese sentido no son, lo dice la CEPAL, lo dice las Naciones Unidas, ¿verdad? No son como las que está tomando nuestro gobierno, decenas de miles de personas en el seguro de paro. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es, la gente sabe su realidad y reflexionar con la sabiduría que caracteriza a nuestro pueblo y pensar, bueno, ¿qué quiere para Montevideo? ¿Cuál es el cambio de verdad? Y no confundir novelería con cambio. Así que yo espero que la gente, y la verdad que me parece que es lo que está pasando, que la gente entienda que en Montevideo, un lugar donde está la mayor concentración de la población, necesitamos un gobierno sensible, pero al mismo tiempo con firmeza, con claridad política, que no dude entre un vaso de leche y arreglar un pozo. Es el vaso de leche. Ujú. Em, Hay dirigentes del Partido Nacional que en redes sociales dicen, la batalla por Montevideo es COSE versus RAFO. ¿A usted le gusta ese escenario? ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, yo creo que Montevideo, eh,
La batalla no es entre personas, la batalla es entre dos proyectos de país, ¿sí? Es la batalla entre dos proyectos de país. Y yo, que soy candidata por el Frente Amplio, soy una candidata que tiene un programa atrás, lo cual no es que uno hace propuestas una vez por semana. Nosotros tenemos un programa, una propuesta global y una trayectoria partidaria y personal. Entonces, acá no se trata de una persona contra otra, es un tema de qué Montevideo queremos. Montevideo, para nosotros, para mí, el Frente Amplio ha sido 30 años de cambio, verdaderamente. Uno tras otro, los gobiernos del Frente Amplio de Montevideo han ido cambiando Montevideo. Y lo que pasa es que la realidad ha cambiado también, toda la realidad. Y ahora estamos en un momento histórico muy complejo, realmente muy complejo, de mucha apretura, yo realmente estoy preocupada por los recortes presupuestales en la educación, en la salud, porque cuando hay esa clase de recortes presupuestales, donde las cosas quedan primero al descubierto son en la falta de medicamentos, en las oportunidades para los más frágiles. Entonces, ahí me parece que tenemos que tener un gobierno de Montevideo que de alguna manera, sea consciente de la situación y oriente su actividad para contrarrestar en lo posible. Ya lo hizo el gobierno de Montevideo en periodos pasados. Las policlínicas municipales, que ahora son casi todas de ACE, creo que todas, empezaron siendo municipales. Es un avance hacia la ciudadanía de la salud que se dio en un momento muy, muy complicado a nivel nacional, cuando no existía el Sistema Nacional Integrado de Salud y demás. Bueno, entonces, esa clase de cosas me parece que van a estar a la orden del día. Yo estoy preocupada con el trabajo, muy preocupada, y creo que hay que orientar la acción del gobierno de Montevideo a que las cosas que se hagan en Montevideo den oportunidades nuevas de trabajo a todo nivel, ¿no? Ujú. ¿Cómo le cae que sus compañeros dentro del Frente Amplio digan, bueno, en realidad Carolina Cose es una candidata que tiene apoyo de independientes, pero que también tiene el respaldo del Partido Comunista, Villar del MPP y obviamente también de otros sectores, y que en realidad Daniel Martínez representa el equilibrio dentro del Frente Amplio ante dos colectividades muy fuertes como son el Partido Comunista, que la respalda a usted, y el MPP, que respalda a Álvaro Villar? ¿Daniel Martínez representa mejor los equilibrios en la coalición de izquierda? A mí me parece que ese análisis, no comparto el análisis desde su base. ¿Sabes por qué? Porque creo que el Frente Amplio tiene que dejar de mirarse el ombligo y mirar lo que tiene que mirar. El que necesita equilibrio es Montevideo, no el Frente Amplio. El Frente Amplio es la máxima expresión del equilibrio, de la articulación, de la capacidad de tener un camino común, a pesar de no estar unánimemente de acuerdo en todo, como es razonable. Entonces yo creo que seguir hablando de eso es eh, mirarse a uno mismo, cuando en realidad lo que hay que hacer es mirar qué es lo que precisa la gente, de lo que estábamos hablando recién. La gente precisa una ciudad limpia, segura, iluminada, una movilidad que tiene una cantidad de desafíos que tiene que ver con recorridos, con paradas, con tiempo, con confort, y que estamos en condiciones yo creo que en mejores condiciones que antes de empezar a generar cuestiones ahí. Precisa una realidad que vaya generando trabajo con los pocos recursos que vamos a tener, precisa apoyar a las microempresas, a los comercios de barrio. Esas son las cosas que tenemos que ocuparnos y no el equilibrio. Nosotros somos un partido que tiene un programa. El eje del equilibrio del Frente Amplio es el programa. Usted dice, Montevideo tiene desequilibrios. ¿Cuáles son para usted las prioridades? ¿Cuáles usted dice, bueno, porque usted decía, bueno, el que necesita equilibrios es Montevideo. Bueno, ¿cuáles son esos desequilibrios que hace que dice usted, bueno, estos son mis énfasis?
Bueno, obviamente, tres ejes: ambiente, medio ambiente, en lo que va el marco limpieza, salud, saneamiento, por lo menos, ¿no? Otro eje es movilidad y otro eje es trabajo. Y atravesando eso, creo que la dificultad tenemos la oportunidad de convertirla en una oportunidad. Entonces, me parece que un eje transversal importante es la cultura. El otro importante es la innovación y el otro importante es la promoción de inversiones. Ujú. Me parece que en estos momentos de pandemia, que parece un fenómeno que no va a terminar de un día para el otro, nos impone una crisis económica, también una crisis cultural. La cultura es una gran amiga y también genera trabajo, también genera oportunidades, abre cabeza, amplía horizontes. Me parece que es un gran aliado, siempre lo ha sido, y ahora se merece ser considerada como tal. La Eh, innovación, sin lugar a dudas. A mí me parece que Montevideo tiene que poner, Montevideo, toda Montevideo, la rural, la ciudad, toda Montevideo es un conglomerado muy complejo de cosas y tiene una gran cantidad de temas que podemos poner sobre la mesa para generar, en conjunto con la ANI, por lanzar un programa Desafíos Montevideo y abrir una ventanilla de programas de innovación con la ANI. Y eso yo, la verdad que lo he vivido como presidenta de Antel y como ministra. He trabajado mucho con la ANI y eso funciona muy bien. Y el Uruguay está en condiciones, de los últimos proyectos eran los respiradores que se hicieron a propósito de la pandemia, resultado de un llamado de la ANI. Bueno, y lo otro es la promoción de inversiones, que me parece que Uruguay tiene prestigio internacional, Montevideo también lo tiene, y bueno, habrá que facilitar, que mejorar algunos aspectos en la promoción de inversiones privadas en Montevideo para que la ciudad, para que todo Montevideo, el Montevideo rural también, no se detengan, ¿verdad? El eh, cooperativismo, una serie de cuestiones transversales muy fuertes. Pero en los los ejes últimos son días, limpieza, movilidad y trabajo. en los últimos días precisamente se conoció una encuesta de la empresa Cifra que señalaba los montevideanos se quejan de la limpieza, principalmente, ¿no? Como un problema aún en Montevideo. ¿Cómo encararlo? Bueno, en general, primero tenemos en nuestro programa hay una cantidad de observaciones con referencia a que debe ser encarado como un sistema, cosa que yo verdaderamente comparto. Primero tener en cuenta eso, que es un sistema que no termina en la esquina de la casa de cada uno de nosotros. Está en el hogar, está en las esquinas, también tiene que ver con cuestiones de acciones, pero yo creo que es multidimensional. La primera cosa que hay que tener es un diagnóstico permanente. Yo quiero que en el celular de las personas haya un mapa muy, muy sencillo de leer que nos muestre el estado de limpieza de Montevideo, que nos muestre zonas calientes, que nos muestre a nivel macro, ver cómo está, pero también ir haciendo un zoom y ver si un contenedor que se desbordaba pasó a desbordarse menos. Eso tiene que ser parte de un diagnóstico permanente, que nos sirva para articular la participación de las personas, de las organizaciones, el trabajo con los municipios, con las organizaciones barriales, pero también como elementos para tomar definiciones de parte de la administración. Entonces yo no quiero tomar definiciones en función de cómo se hacía antes o en función de opiniones, sino en función de evidencia. Y por eso me parece que es importante aplicar tecnología para tener de manera indiscutible evidencia y actuar. Actuar sabiendo que cuando uno actúa en un eslabón de una cadena, todos los demás eslabones se mueven. Y medir, ¿verdad? Si yo soy transparente en un diagnóstico de la situación, constante, tomo acciones y vuelvo a ver cómo repercutieron esas acciones en la situación general, me estoy midiendo. Y medir, no medir mi trabajo, no medir el trabajo, sino medir
lo que quiero resolver. Si yo quiero resolver que los contenedores dejen de estar desbordados, no, mi medición no puede ser cuántas veces pasa el camión. Mi medición tiene que ser si el contenedor dejó de estar desbordado. Medir el problema y no lo que hago para resolver el problema. Así que creo que es por ahí. El 48% de los residuos que van a Felipe Cardoso son compostables, el 38% son reciclables, así que quiere decir que hay un 86% que se puede usar para otra cosa. Y eso es un desafío enorme. Estamos en América Latina, se recicla el 4,5% de la basura, en el mundo el 13,5%, o sea, son porcentajes bajos, en el Uruguay muy bajo también, pero creo que tener el 86% de los residuos que van a Felipe Cardoso compostables o reciclables nos abre una oportunidad. Y ahí creo que tenemos que encontrar aliados, y creo que tenemos muchos, porque tenemos a los recicladores, con los cuales tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos áreas nuevas, como por ejemplo el área de diseño. Ayer estuve hablando con integrantes de la Cámara de Diseño, con los que trabajé mucho como ministra, porque la industria del diseño industrial, del diseño de mobiliario, de diversos aspectos del diseño, son un aliado importante para el reciclaje, por ejemplo. El hermanamiento con la Montevideo rural puede hacer del compostaje una cuestión interesante si encontramos una forma sistemática de compostar y de procesar ese compost, en los hogares o en otro lugar. Ahí yo te hablaba de un eje del cooperativismo. Bueno, las cooperativas de vivienda, que están muy bien organizadas, hay como 1.600 cooperativas en Montevideo, 1.700, y creo que casi el 60% son de vivienda. Entonces, tenemos una cantidad importante. Y las cooperativas de vivienda están muy bien organizadas, tienen una cultura cooperativa, y yo creo que muchas cosas pueden empezar por ahí. Cuestiones que tengan que ver con concentrar, hacer modelos de compostaje en las cooperativas, hacer trabajos conjuntos con las cooperativas de vivienda en términos de eficiencia energética, en términos de medio ambiente. Entonces, creo que tenemos elementos sólidos para desplegar un plan sistemático de ir rodeando el problema de la basura. Y trabajar juntos el tema de un consumo responsable, donde sea necesario, pensar y luego consumir. Y un cambio cultural que lo vamos a tener que operar todos, no es que yo sé cómo son las cosas y le voy a enseñar a la ciudadanía cómo tiene que pensar, eso es una locura. El cambio cultural lo tenemos que procesar entre todos, y por eso es tan importante la participación, el trabajo muy, muy cercano con municipios, concejales, empresas, trabajadores. Realmente yo creo que va a haber que jugar en toda la cancha, y creo que la participación real, responsable, va a ser un eje, y me gustaría que Montevideo se convirtiera en un ejemplo mundial de participación. Y el tema de los asentamientos, independientemente de las cifras, si crecieron, si en realidad no están todos los datos para saber si crecieron, pero es una realidad, me imagino que muy preocupante, la existencia de los asentamientos. ¿Qué hacer con esa realidad, ¿no? Bueno, primero que son fenómenos largos. Quien prometa que en un par de años liquida los asentamientos, digamos, parece verdaderamente imposible, porque no solo es un tema de infraestructura, sino que hay un tema social muy complejo, ¿verdad? Pero hay puntas. También quiero decir que se ha trabajado en varios asentamientos. Insisto que es un proceso largo. Creo que hay que reenfocar prioridades. Si me dijeras cuál es el tema que más me preocupa en Montevideo, te diría los asentamientos. Y creo que también ahí, además de enfocar prioridades, que lo voy a hacer si soy electa intendenta,
obviamente. Ahí hay cosas que me parece que la mayoría de nosotros no sabemos. Dentro de los asentamientos hay conjuntos de vecinos que quieren cambiar su realidad y que se organizan. Y yo creo que hay que trabajar al lado de esas organizaciones y tener una respuesta ágil con esas organizaciones. Porque no es solo escucharlas, es escucharlas, generalmente dicen cosas muy razonables, y actuar. Y a veces no se puede hacer todo de un saque, pero sí tener una primera acción, tener un camino. Me parece que ahí hay que mejorar la agilidad de respuesta y no hay dos asentamientos iguales. Me parece que vamos a tener que ir configurando soluciones uno a uno. Por supuesto, articulando con el Ministerio de Vivienda, que es quien tiene la competencia principal en esto. Pero también la Intendencia ha generado una cartera de tierras que hay una experiencia incipiente con el tema de las viviendas abandonadas. Yo creo que eso hay que ponerle mucho calor y también creo que hay que revisar los procesos internos de la Intendencia porque el proceso para poder usar las fincas abandonadas está sujeto a ley que tiene unos plazos contra los que nada podemos hacer, pero por lo menos nosotros no agregar más plazos. Nosotros tenemos que ser muy ágiles en eso y además quiero decir que esto nos ayuda a redensificar la ciudad. Nosotros tenemos que evitar que la ciudad se siga yendo para afuera, porque eso nos encarece. Es como una realimentación, un círculo negativo, digamos. Entonces tenemos que tratar de agilitar todo lo que podamos para contener que la ciudad no se vaya y para aprovechar los espacios vacíos que tenemos dentro de la ciudad. Y bueno, así vamos a tener que encarar ese tipo de cuestiones de los asentamientos, ¿no? También para mí va a ser muy importante trabajar mucho junto a la academia, junto a la Universidad de la República, mucho. Voy a pedir la ayuda de la universidad en muchos temas, porque son temas también multidimensionales. La Intendencia tiene capacidad de asistentes sociales y demás, pero hay otras ayudas que vamos a pedir, porque a veces los asentamientos están en zonas que tienen múltiples niveles. Entonces, la verdad que prometer hacer un saneamiento ahí es muy difícil, porque es una obra de ingeniería impresionantemente difícil. Entonces vamos a tener que poner mucha creatividad, mucho pienso y acción. ¿Cómo evalúa el nivel de déficit, de endeudamiento que tiene la Intendencia? Los números de 2019 hablan de un incremento del déficit, del endeudamiento. Sí, fundamentalmente por las inversiones que se realizaron y bueno, creo que los números de 2020 van a ser peor, porque con esto de la pandemia, esto está golpeando sin duda la recaudación. Así que creo que van a ser números complejos. Por eso digo que nos espera un periodo donde vamos a tener que trabajar con mucha austeridad y por eso hay que jugar en toda la cancha, trabajar mucho, recorrer la realidad arriba abajo y tener elementos de monitoreo muy fáciles de acceder por la ciudadanía y por nosotros. Entonces, eh, la respuesta que tengo para darte es trabajar. Uh-huh. En el tema de la estructura tributaria de la Intendencia, ¿usted cómo la ve? Porque en algunas oportunidades que me ha tocado entrevistar a pequeños y microempresarios, hay como una cierta disconformidad de cómo es toda la estructura tributaria, ¿no? No solo de la Intendencia, pero bueno, nos enfocamos en Montevideo. Sí, yo he conversado mucho, no ahora solamente, ¿no? Con pymes, en realidad con empresas de los más diversos tamaños. Y yo diría, es razonable revisar la estructura tributaria para que tenga menos complejidad. Eso es razonable. Pero yo diría que más que eso,
creo que la cuestión que me gustaría destrabar es que tiene que ser fácil el relacionamiento con la Intendencia. Entonces, para una pyme tiene que ser fácil hacer una consulta, tiene que ser fácil realizar un trámite, tiene que ser fácil saber qué trámites tiene que hacer. Y yo creo que ahí es donde está el mayor desafío. Ahí, y eso atraviesa los tamaños de las empresas. Y ahí me parece que hay que centrar. A ver, ahora hay un avance en gobierno electrónico, hay un portal de la Intendencia muy bien desarrollado. Creo que estamos en condiciones en la Intendencia y en el Uruguay de ir a una estrategia 100% digital, de que estén todos los trámites en línea, pero no alcanza con eso. Creo que yo puedo poner todos los trámites en línea, pero dejar la misma forma de hacer las cosas que está centrada en el trámite. Si yo soy una empresa y quiero sacar un permiso, tengo que entrar a determinado trámite. Bueno, yo tengo que lograr que si yo soy una empresa, entre como yo, como mi empresa, y me rodee los trámites que tengo que hacer. El eje es distinto. Es centrar la actividad en el sujeto y no en la administración. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y también estamos pensando en trabajar en una figura de tipo referente dentro de la Intendencia, que esto es de uso, lo que estoy diciendo es usual en las grandes organizaciones, lo hicimos en Antel, existe en UTE, existen una gran cantidad de organizaciones grandes, que tú tenés una serie, tú te logueas como tú, y tenés a tu disposición una batería de cosas, y si no sabes qué hacer, hay un referente que te atiende, y que te dice lo que tenés que hacer. Bueno, ese referente tenemos que fabricarlo en la Intendencia. Entonces, me parece que es algo que los comercios, las empresas necesitan. Carolina, en caso de ser intendenta, ¿cómo evalúa usted su relacionamiento con el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou? Digo que de los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo, este Poder Ejecutivo ha iniciado una investigación de cuestiones que la involucran a usted, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, Antel Arena. Entonces, me pregunto ¿cómo es su relacionamiento y cómo lo prevé? ¿Cuánto se tiene que preocupar el montevideano de que, si usted es intendenta, el relacionamiento con el Poder Ejecutivo puede ser complejo? Hoy, específicamente, si algo es investigado por esta administración, está vinculado con usted en particular, ¿no? El Antel Arena. Yo tengo total tranquilidad con respecto a mi gestión, a mi experiencia de gobierno, y total confianza en todos los desarrollos de todos los proyectos que realicé en Antel, que no los hice sola, además los hice con miles y miles de trabajadores, con cientos de empresas del Uruguay. Total confianza. Y acá creo que se trata de un tema de seriedad, de centrar la preocupación donde hay que centrarla, que es en las personas, en la gente, en la ciudadanía. La política, por lo menos la política que hago yo, y me parece que es la política que la gente necesita, se centra en las situaciones, en las personas, y esto no es un tema ni de amiguismo ni de sonrisitas, digamos, un tema, somos grandes. Yo soy una persona que tengo experiencia articulando en situaciones muy complejas. Durante los 5 años que fui presidenta de Antel no tuve ningún conflicto. Durante los 4 años que fui ministra articulé a pedido de trabajadores o de empresarios o de ambos en una gran cantidad de situaciones difíciles,
y la verdad que creo que soy una persona sensata y es lo que puedo decir. Ujú. ¿No ve una suerte, una lógica de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo? A ver, no, acá el tema son las personas y sus realidades, lo cual no quiere decir que uno no pueda no estar de acuerdo con determinadas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo actual le baja de 200 pesos a 90 pesos el viático de las personas desempleadas que van a hacer cursos en INEFOP. A mí no me parece justo. Y no voy a decir que me parece justo para ganar una elección. Tengo que decir que no es el lugar por donde hay que apretar. Entonces, yo siempre voy a ser honesta, voy a decir lo que pienso en términos civilizados y en términos de poner en el centro, a mí lo que me interesa es resolver el problema de vivienda de la gente que está en los asentamientos. Voy a poner todo de la Intendencia para resolverlo. Y estoy segura que el Ministerio de Vivienda va a hacer lo mismo. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Relación con ADEOM? De diálogo. Pedí una reunión, creo que en unos días me la van a dar, de diálogo. En mí nunca van a tener un problema para dialogar. Diálogo, claridad, evidencia. Siempre gobernar y trabajar en función de la evidencia, ¿verdad? Mucha transparencia, mucha comunicación con la ciudadanía. No voy a ser yo el problema en dialogar. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos.